Sagitario es un signo que irradia una energía tan expansiva que resulta imposible de ignorar. Regido por Júpiter, el planeta de la abundancia, de la sabiduría y de la expansión, representa la búsqueda incansable de la verdad, la libertad y el conocimiento. La razón por la cual muchas personas temen a Sagitario no está ligada a un aspecto negativo, sino a la fuerza luminosa y desbordante que este signo proyecta. No todos están preparados para la intensidad de alguien que vive la vida con tanta autenticidad, franqueza y deseo de crecimiento constante. El temor nace de la admiración disfrazada, de la incapacidad de otros para sostener el mismo ritmo de evolución, y del impacto que genera la manera en que Sagitario rompe esquemas y expone lo que muchos prefieren mantener oculto. La sinceridad de Sagitario es legendaria. No teme decir lo que piensa, aunque la verdad incomode, porque entiende que solo a través de la claridad se pueden derribar las sombras de la confusión. Esa capacidad de hablar sin rodeos, de revelar lo evidente que los demás intentan negar, provoca respeto, pero también cierto miedo. No se trata de crueldad, sino de un compromiso profundo con la autenticidad. Sagitario actúa como un espejo que refleja la verdad más pura, y no todos están preparados para enfrentar lo que ven en ese reflejo. Allí radica parte del temor, en la incomodidad de descubrir lo que Sagitario muestra con tanta naturalidad. Otra razón es la intensidad con la que vive la libertad. Sagitario no soporta cadenas ni limitaciones, porque su alma es viajera, tanto en el sentido físico como en el espiritual. Esa capacidad de desprenderse de lo que no le sirve, de cortar lazos sin mirar atrás cuando se siente atrapado, genera inquietud en quienes se aferran al control o a la dependencia. Para muchos, resulta atemorizante ver a alguien que no teme caminar solo, que no se detiene ante la incertidumbre, que prefiere el riesgo de lo desconocido antes que la seguridad de lo estancado. Sagitario inspira con su independencia, pero también remueve inseguridades en quienes no se atreven a dar el salto hacia su propia libertad. El poder de visión que posee este signo también causa temor. Sagitario percibe más allá de lo evidente, se adelanta a los acontecimientos, intuye las oportunidades y detecta las trampas del camino. Esta cualidad lo convierte en un viajero de la vida que siempre encuentra el sentido oculto de las experiencias. Quien está cerca de Sagitario sabe que no puede engañarlo con facilidad, que su mirada profunda ve lo que otros pasan por alto. Esa percepción despierta un respeto profundo, pero también cierta reserva, porque obliga a los demás a mostrarse tal como son. El entusiasmo y la energía vital de Sagitario pueden resultar abrumadores para quienes no vibran en la misma frecuencia. Este signo vive con pasión, busca la aventura, se lanza a lo desconocido con un optimismo que muchas veces parece desbordar los límites de lo posible. Esa fuerza arrolladora contagia e inspira, pero también asusta a quienes se sienten cómodos en la rutina y en lo predecible. La grandeza de Sagitario radica en no conformarse, en mirar siempre más alto, en querer alcanzar horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Y en ese impulso hacia lo infinito, deja claro que no hay obstáculo que pueda frenar a un espíritu verdaderamente libre. El miedo hacia Sagitario se alimenta también de su capacidad para transformar las crisis en oportunidades. Allí donde otros ven derrota, Sagitario encuentra aprendizaje. Donde algunos sienten desesperanza, Sagitario descubre un camino alternativo. Este optimismo inquebrantable, que se mantiene incluso en medio de las tormentas, puede resultar desconcertante para quienes no comprenden la fuerza interior que lo sostiene. Su fe en la vida, en el destino y en el propósito más elevado lo convierte en un signo que nunca se deja vencer, y esa resiliencia lo hace parecer indestructible ante los ojos de los demás. En el ámbito de las relaciones, Sagitario despierta tanto fascinación como temor. Su manera de amar es libre, auténtica y expansiva. No promete eternidades falsas ni compromisos vacíos, pero entrega su corazón con honestidad y pasión mientras dura el viaje compartido. Su energía magnética atrae con facilidad, pero también intimida porque no es alguien que pueda ser retenido a la fuerza. Amar a un Sagitario es aceptar el reto de crecer, de evolucionar, de abrir la mente y el espíritu. Y ese desafío es algo que no todos están dispuestos a afrontar, porque exige desprenderse del apego y confiar en el fluir de la vida. La luz de Sagitario es tan grande que, a veces, se convierte en un recordatorio incómodo para quienes eligen quedarse en la sombra. No todos temen a Sagitario por lo que hace, sino por lo que despierta en ellos mismos, el anhelo de libertad, el deseo de verdad, la necesidad de evolución. Este signo invita, con su ejemplo, a expandir la conciencia y a mirar más allá de los límites impuestos. Y aunque ese llamado puede asustar, también representa un regalo invaluable,
porque en el fondo lo que Sagitario transmite es que todos tenemos la capacidad de volar más alto de lo que imaginamos. El temor hacia Sagitario, en realidad, es un disfraz del profundo respeto que inspira. Es la incomodidad de estar frente a alguien que no teme ser quien es, que busca la sabiduría sin descanso, que se lanza al mundo con la certeza de que la vida es una aventura llena de posibilidades. Sagitario no viene a encajar en moldes, sino a romperlos, no viene a seguir caminos trazados, sino a abrir senderos nuevos, no viene a adormecer conciencias, sino a despertarlas. Esa es la verdadera razón por la que algunos lo temen, porque Sagitario es, en esencia, un recordatorio vivo de la grandeza y la libertad que todos llevamos dentro, pero que no todos se atreven a reclamar. Sagitario encarna la esencia del fuego mutable, esa chispa que nunca se queda quieta y que se expande en todas direcciones como una llama que danza sin miedo al viento. El temor que despierta en los demás proviene muchas veces de esa cualidad inagotable de movimiento, de su capacidad de reinventarse constantemente y nunca permitir que la vida lo atrape en un molde fijo. Allí donde otros buscan seguridad en lo conocido, Sagitario busca trascender lo limitado, romper las fronteras de lo establecido y lanzarse hacia territorios donde no existe mapa alguno. Esa constante transformación inspira, pero también desconcierta, porque obliga a quienes lo rodean a cuestionar su propio conformismo. La naturaleza visionaria de Sagitario no se reduce a la intuición ni al optimismo, sino que se eleva hasta convertirse en un poder casi profético. Este signo es capaz de leer las señales del destino, de comprender patrones invisibles que se entretejen en la existencia y de encontrar un sentido mayor en experiencias que a otros les parecerían simples casualidades. Ese vínculo con lo trascendente provoca reverencia, pero también cierto recelo, pues no todos están preparados para aceptar que la vida responde a leyes más profundas que las que dicta la lógica humana. Sagitario, con su espíritu filosófico y su mente conectada al cosmos, recuerda a los demás que el universo habla a través de símbolos, y ese recordatorio puede resultar perturbador para quienes temen lo desconocido. También está su capacidad para expandir la conciencia colectiva. Sagitario no es un signo que se limite a vivir su propia vida, sino que busca inspirar a otros, abrirles las puertas del conocimiento, mostrarles que el mundo es mucho más grande de lo que creen. Su presencia es como un faro que ilumina horizontes ocultos, y esa luz no puede ser contenida. Muchos temen esa expansión porque significa dejar atrás creencias cómodas, soltar prejuicios, renunciar a lo pequeño para abrazar lo infinito. Sagitario no obliga, pero su energía empuja, despierta y moviliza, y esa sacudida puede parecer una tormenta para quienes aún no están listos para volar. El poder de Sagitario radica también en su alegría indomable. No se trata de una alegría superficial, sino de una fuerza vital que persiste incluso en los momentos más oscuros. Sagitario encuentra motivos para reír en medio de las pruebas, mantiene encendida la esperanza cuando todo parece perdido, y recuerda que la vida, en esencia, es un viaje que merece ser celebrado. Esa resiliencia luminosa genera una mezcla de fascinación y de miedo, porque quien observa a Sagitario puede llegar a sentirse vulnerable al descubrir que su propia fe en la vida no es tan firme. El miedo hacia este signo es, en el fondo, el miedo a reconocer la propia fragilidad frente a la grandeza de la esperanza. Sagitario también es un arquero cósmico que nunca dispara sus flechas al azar. Su símbolo es el centauro que apunta hacia el cielo, una representación del espíritu humano que busca lo divino mientras permanece con los pies en la tierra. Esa dualidad, que integra lo terrenal con lo celestial, lo convierte en un puente entre dos mundos. Su mirada no se limita a lo inmediato, sino que se eleva para alcanzar ideales superiores. Esa capacidad de conectar lo humano con lo sagrado provoca admiración, pero también temor, porque obliga a los demás a confrontar sus propios ideales, a preguntarse si viven en coherencia con aquello en lo que creen, a reconocer que la grandeza está al alcance de todos, pero requiere coraje. El temor que Sagitario inspira también está ligado a su magnetismo social. No necesita esforzarse para atraer, su carisma se expande naturalmente porque transmite autenticidad. Su risa es contagiosa, sus palabras inspiran, sus gestos abren caminos. Allí donde llega, despierta entusiasmo, y ese magnetismo puede despertar inseguridades en quienes temen ser eclipsados. La verdad es que Sagitario no busca competir ni opacar, simplemente brilla porque su fuego interior no conoce la sombra. Pero esa brillantez incontrolable puede intimidar a quienes aún no han encendido su propia llama. El espíritu sagitariano es profundamente aventurero, no solo en los viajes físicos, sino también en la exploración interior. Sagitario se atreve a descender a lo más profundo de su alma para comprenderse, para expandirse, para descubrir verdades que otros ni siquiera se atreven a nombrar.
Su valentía no está en enfrentar peligros externos, sino en enfrentar la propia oscuridad con el mismo entusiasmo con el que mira hacia las estrellas. Esa fuerza interior provoca temor porque demuestra que el verdadero poder no está en dominar al mundo, sino en conquistarse a uno mismo. El fuego de Sagitario no consume, transforma. Allí donde llega, deja un antes y un después, porque no puede conformarse con dejar las cosas como estaban. Su energía es un recordatorio constante de que la vida está en movimiento y que todo lo que se estanca muere. Muchos temen a Sagitario porque perciben que su presencia significa cambio, renovación y expansión, y no todos desean abandonar lo cómodo para entrar en lo nuevo. Sin embargo, lo que este signo enseña es que cada paso hacia lo desconocido es un salto hacia la grandeza personal. Sagitario es la manifestación del alma humana que se niega a ser prisionera. Representa el llamado de lo infinito, el impulso de romper cadenas, la certeza de que el espíritu nació para volar. Quienes lo temen, en realidad, temen su propio potencial, porque Sagitario despierta en ellos la chispa que los impulsa a liberarse. Y aunque ese despertar pueda ser incómodo, también es la llave hacia la verdadera plenitud. Porque al final, Sagitario no viene a infundir miedo, sino a recordar que el miedo es solo un umbral que debe cruzarse para alcanzar la libertad. Sagitario posee un fuego interior que no solo ilumina su propio camino, sino que también actúa como antorcha para quienes se encuentran a oscuras en sus propias búsquedas. Lo que provoca temor en muchos no es la luz en sí misma, sino el hecho de que esa claridad desenmascara las sombras y obliga a ver lo que estaba oculto. La energía sagitariana no se conforma con lo aparente, busca la raíz de las cosas, el origen de las historias, la esencia detrás de cada verdad. Y cuando Sagitario revela esas profundidades, despierta la incomodidad de quienes prefieren permanecer en lo superficial. Esa capacidad de escarbar en lo oculto con una mirada franca y luminosa hace que algunos lo perciban como una fuerza demasiado intensa para ser contenida. Su espíritu guerrero no se alimenta de la confrontación externa, sino de la conquista del horizonte interno. Sagitario lucha contra la mediocridad, contra la resignación y contra los muros que el miedo impone en la mente humana. Su fuerza no reside en la imposición, sino en el ejemplo vivo de alguien que se atreve a ir siempre más allá. Esa valentía para seguir avanzando cuando otros se detienen provoca respeto, pero también cierta aprensión, porque muestra de manera clara que los límites son ilusiones autoimpuestas. Y ante esa evidencia, muchos sienten temor de lo que significaría derribar sus propias barreras. Existe en Sagitario una conexión natural con lo mítico, con lo arquetípico, con esa parte del alma humana que busca trascender la materia y entrar en comunión con lo eterno. El centauro no es un símbolo elegido al azar, representa la unión entre lo instintivo y lo divino, entre la tierra y el cielo. Ese equilibrio otorga a Sagitario una fuerza singular, porque le recuerda constantemente que no se trata solo de vivir, sino de elevar la vida hacia lo sagrado. Quienes lo observan sienten ese eco de eternidad en su presencia, y aunque se sientan inspirados, también pueden temer el vértigo de reconocerse llamados a algo mayor. Sagitario porta en su interior un espíritu de justicia que no puede ser silenciado. Cuando algo vulnera su visión de la verdad, levanta su voz y dispara sus flechas de honestidad con una precisión que desarma. Esa cualidad puede despertar temor en quienes viven desde la manipulación, la mentira o la doble moral, porque saben que Sagitario ve más allá de las máscaras y no se deja engañar. El miedo hacia él no proviene de la violencia, sino de la certeza de que su fuego no puede ser manipulado ni su espíritu sometido a juegos de poder. Su integridad es una fortaleza que intimida a los que no logran sostener la suya propia. Hay algo inquebrantable en la manera en que Sagitario mantiene viva su fe. No es una fe ingenua ni ciega, sino la convicción profunda de que la vida tiene propósito, incluso en medio de las pruebas más duras. Este signo sabe que después de la tormenta siempre llega la expansión, que toda caída es un impulso hacia algo más grande, que incluso el caos es parte de un orden superior. Esa certeza desconcierta a quienes no logran encontrar sentido en el dolor o en la incertidumbre, porque los confronta con la posibilidad de que su desesperanza no sea más que una elección. Temen a Sagitario porque muestra que la fuerza espiritual es la mayor arma del ser humano, y que nadie está condenado a la derrota mientras conserve fe en sí mismo. Sagitario también intimida por su capacidad de abrir caminos donde parece que no los hay. Su creatividad no se expresa solo en el arte o en el pensamiento, sino en la vida misma. Este signo ve rutas en terrenos inexplorados, encuentra oportunidades en lugares que otros consideran vacíos, y descubre soluciones donde solo se percibían problemas. Ese poder de innovación y de apertura genera una sensación de grandeza que no todos saben cómo manejar.
Sagitario no se deja aprisionar por lo imposible, porque entiende que cada límite es apenas un desafío disfrazado, y esa actitud de constante superación provoca tanto admiración como temor. El magnetismo sagitariano se extiende también a su capacidad de despertar en otros la necesidad de aventura. Cuando alguien se cruza en su camino, es difícil volver a mirar la vida de la misma manera. Sagitario contagia con su fuego un impulso de movimiento, una llamada a explorar lo desconocido, a ampliar horizontes, a no conformarse. Y eso es justamente lo que causa temor. No todos están dispuestos a abandonar la comodidad de lo familiar, aunque lo familiar sea una jaula. Estar cerca de Sagitario significa verse empujado hacia lo infinito, y ese vértigo de lo ilimitado puede parecer demasiado desafiante para quienes no han aprendido aún a confiar en sus alas. Su grandeza no está en poseerlo todo, sino en buscar siempre más, en no detenerse nunca en un solo puerto, en entender que la vida es un viaje y no una estación final. Ese espíritu nómada no teme al vacío porque sabe que el vacío es la antesala de lo nuevo. Sagitario enseña que cada final es un principio disfrazado, que cada despedida es una puerta abierta, y que el movimiento es la ley de la existencia. Muchos temen a esa visión porque rompe la ilusión de estabilidad con la que intentan controlar la vida, pero esa ruptura es también el inicio de la verdadera libertad. En lo profundo, Sagitario es el recordatorio viviente de que el ser humano nació para superar el miedo, para levantar la mirada hacia las estrellas y reconocerse parte de algo inmenso. Temen a su fuego porque despierta el suyo, temen a su libertad porque les recuerda la propia, temen a su grandeza porque desnuda la pequeñez de sus excusas. Pero ese temor no es más que el primer paso hacia la transformación, porque todo lo que Sagitario inspira lleva inevitablemente al crecimiento. Allí donde aparece, no queda otra opción más que expandirse, y esa es la huella épica que deja, la certeza de que la vida no está hecha para la resignación, sino para volar hacia lo eterno. Sagitario no solo se asocia con la búsqueda de la verdad y la libertad, sino también con una profunda conexión con el sentido de destino. Este signo vive con la sensación de estar guiado por una fuerza superior, como si su camino estuviera marcado por estrellas que otros no logran percibir. Esa confianza en un propósito mayor genera asombro, pero también inquietud en quienes dependen únicamente de la lógica y el control. Sagitario se entrega al flujo del universo sin temor a perderse, porque sabe que cada paso, incluso el más incierto, lo conduce a un horizonte más vasto. Esa certeza en lo invisible es lo que provoca temor en aquellos que aún no confían en la grandeza de la vida, pues ven en Sagitario un espíritu imposible de doblegar ante la duda o la incertidumbre. Su relación con el conocimiento va más allá de la acumulación de datos o de la curiosidad superficial. Sagitario representa la sabiduría vivida, la experiencia que se transforma en enseñanza, el aprendizaje que nace de las cicatrices y de los viajes del alma. No teme equivocarse porque entiende que cada error es un portal hacia la expansión de la conciencia. Esa visión lo convierte en un maestro natural, alguien que transmite sin proponérselo lecciones que van directas al corazón. El temor hacia esta cualidad surge porque no todos están preparados para ver reflejadas sus propias limitaciones en el espejo de un espíritu que nunca deja de aprender y de crecer. En su compañía, se hace evidente que el conformismo es estéril, y esa revelación no siempre es cómoda. Sagitario también es portador de un espíritu celebratorio que trasciende lo trivial. Su alegría no es evasión, sino un acto de resistencia ante la oscuridad. Allí donde otros se hunden en la desesperanza, Sagitario enciende hogueras de entusiasmo que elevan los ánimos colectivos. Su risa, su manera de vivir con intensidad y su capacidad de encontrar belleza en lo simple funcionan como un recordatorio de que la vida merece ser honrada en cada instante. Pero esa intensidad vital puede resultar intimidante, porque expone la tibieza de quienes han dejado de celebrar su propia existencia. Temen a Sagitario porque, al verlo, descubren cuánto se han alejado de esa plenitud vibrante que él encarna. El poder de este signo se manifiesta también en su forma de mirar al futuro. Mientras muchos se quedan anclados en lo que fue o paralizados por lo que es, Sagitario avanza con la vista fija en lo que puede llegar a ser. Su mirada es un faro que siempre se orienta hacia nuevas posibilidades, y eso lo convierte en un signo que nunca se deja aprisionar por el pasado. Quienes lo observan pueden sentir temor porque los obliga a cuestionar cuánto peso del ayer cargan sobre sus espaldas y cuántas oportunidades han dejado escapar por miedo a lo nuevo. Sagitario encarna el espíritu de lo que aún no ha nacido, y ese poder creador puede resultar sobrecogedor. En el ámbito de lo espiritual, Sagitario es guardián de los grandes misterios. No se conforma con respuestas simples, busca comprender el sentido profundo de la existencia.
Su espíritu filosófico y místico lo conecta con verdades universales que otros temen explorar. Su presencia recuerda que la vida no se limita a lo tangible y que existe un orden mayor que trasciende lo humano. Ese contacto con lo trascendente puede inspirar, pero también asustar, porque confronta a quienes prefieren vivir en la comodidad de lo inmediato sin cuestionarse lo eterno. Sagitario actúa como un puente entre lo humano y lo divino, y esa conexión lo convierte en una fuerza que pocos saben cómo comprender en su totalidad. Sagitario también despierta temor por su capacidad de adaptarse a los cambios con una velocidad sorprendente. Donde otros ven caos y sienten la necesidad de resistirse, él ve movimiento y lo interpreta como parte de un ciclo de expansión. Esta habilidad lo hace resiliente, capaz de reinventarse tantas veces como sea necesario. Esa flexibilidad lo vuelve indestructible a los ojos de los demás, porque parece que ninguna circunstancia puede apagar su fuego. Pero esa misma cualidad es un espejo incómodo para quienes se sienten atados al pasado o a estructuras rígidas, pues les recuerda que no es la realidad la que los encadena, sino la falta de valentía para cambiar. Hay en Sagitario un don para reconocer lo grandioso incluso en lo ordinario. Puede ver en un gesto pequeño la grandeza de lo humano, en una conversación casual la chispa de la verdad, en un paisaje cotidiano la inmensidad del universo. Esta forma de percibir la vida revela una sensibilidad elevada, pero también puede provocar temor porque desnuda la ceguera de quienes no logran ver la maravilla que los rodea. Su capacidad de transformar lo simple en épico convierte cada momento en una lección de trascendencia, y esa intensidad de visión no siempre es comprendida por quienes prefieren la seguridad de lo gris. El verdadero motivo por el que se teme a Sagitario es porque no reconoce fronteras. Su fuego interior lo empuja constantemente a cruzar límites, a derribar muros, a desafiar lo establecido. Para él, todo lo que pretende aprisionar al espíritu es una ilusión que debe ser superada. Y esa rebeldía luminosa provoca temor en los sistemas, en las estructuras, en las mentes rígidas, porque muestra que nada puede retener a un alma decidida a volar. Sagitario es la representación viva del espíritu humano en su máxima expresión de libertad, y quienes aún viven bajo cadenas lo sienten como un terremoto que amenaza con derribar sus muros. En el fondo, el temor hacia Sagitario es un homenaje involuntario a su grandeza. No se le teme por lo que destruye, sino por lo que despierta. No se le teme por lo que arrebata, sino por lo que inspira. Su fuego no quema para consumir, quema para purificar y para expandir. Sagitario no viene a doblegar a nadie, sino a mostrar que todos llevamos dentro la misma fuerza, la misma luz, la misma capacidad de elevarnos. Temen a Sagitario porque es un recordatorio viviente de que el ser humano nació para conquistar la vida con coraje, fe y libertad, y de que no hay destino más glorioso que atreverse a vivir con el alma en llamas. Sagitario encierra un poder que pocas veces se comprende en su totalidad porque no se limita a una sola dimensión de la existencia. Hay en este signo una vibración de constante expansión que no solo abarca la mente y el espíritu, sino también la capacidad de influir en el entorno de manera casi invisible. Su energía es contagiosa, capaz de cambiar la dirección de una conversación, de alterar el ánimo de un grupo, de inspirar a personas que ni siquiera lo conocían antes. Esa irradiación natural de entusiasmo y movimiento provoca admiración, pero también un cierto resquemor en quienes temen perder el control sobre lo que los rodea, porque estar cerca de Sagitario significa entrar inevitablemente en un campo de transformación. Lo que también despierta temor es su resistencia al sometimiento emocional. Sagitario ama intensamente, pero no permite que el amor se convierta en una prisión. Su manera de relacionarse se basa en el crecimiento mutuo y en la libertad compartida, y esto desconcierta a quienes entienden el vínculo desde el apego o la dependencia. Su capacidad de dar sin exigir, de acompañar sin invadir, de dejar partir sin rencor, es vista como una fuerza casi sobrehumana por quienes no logran desprenderse de sus cadenas emocionales. Y ese desapego luminoso, lejos de ser frialdad, es un recordatorio de que la verdadera unión no se sostiene en la posesión, sino en la confianza. Sagitario también porta la marca de lo imprevisible. Es un signo mutable, lo que significa que su fuego no se consume en una sola dirección, sino que se adapta y se reinventa constantemente. Nunca se sabe con certeza cuál será su próximo paso, qué nueva aventura emprenderá, qué visión inesperada compartirá. Esa imprevisibilidad es fuente de inspiración para quienes buscan movimiento, pero resulta inquietante para quienes necesitan estabilidad rígida. La vida junto a Sagitario nunca es monótona, y esa intensidad de cambio puede despertar tanto fascinación como miedo en quienes no se atreven a soltar lo conocido. El vínculo de Sagitario con los viajes, tanto físicos como espirituales, es otra de sus facetas que intimida.
Este signo lleva dentro la llamada perpetua del horizonte, el impulso de explorar territorios inexplorados, culturas desconocidas, ideas revolucionarias. Allí donde otros ven riesgo, él ve descubrimiento. Esa pasión por lo lejano lo convierte en un ser que se mueve siempre más allá de lo familiar, y quienes permanecen aferrados a su zona de confort lo perciben como un terremoto que amenaza la quietud en la que se han instalado. Pero es precisamente esa energía viajera la que abre puertas a la expansión del alma, porque a través de Sagitario se entiende que el viaje más importante no es geográfico, sino interior. Sagitario guarda en su interior un fuego que no se extingue, un entusiasmo que se regenera incluso después de las pruebas más duras. Lo que otros consideran derrotas, él lo vive como inicios. Lo que para muchos es un obstáculo insuperable, para Sagitario es una montaña que se convierte en reto y aprendizaje. Esa capacidad de renacer una y otra vez desconcierta, porque parece desafiar las leyes de la lógica humana. Muchos temen a este signo porque no comprenden cómo, aun después de la caída, su espíritu emerge más fuerte, más sabio y más resplandeciente. La verdad es que Sagitario conoce un secreto profundo: la vida siempre se abre camino para quienes confían en ella, y esa certeza lo convierte en un faro de esperanza indestructible. Otro aspecto poco mencionado es su relación con la justicia cósmica. Sagitario no solo busca su verdad personal, sino que lleva dentro un sentido innato de lo justo y lo injusto. Su espíritu se revela ante la opresión, ante el engaño y ante cualquier forma de manipulación. Esa voz firme que se alza en defensa de lo auténtico puede provocar temor en quienes ejercen poder de manera injusta, porque Sagitario no se deja silenciar. Su valentía para decir lo que otros callan y para señalar lo que otros disimulan lo convierte en un guerrero de la verdad. Y aunque su sinceridad a veces incomode, es también una llama que limpia y abre espacio para la claridad. El temor hacia Sagitario también nace de su grandeza de visión. No se conforma con metas pequeñas ni con sueños modestos, porque en su interior vibra la inmensidad de Júpiter, el planeta que lo rige. Su manera de pensar es amplia, expansiva, ilimitada. Donde otros ponen barreras, Sagitario imagina posibilidades. Esa mente sin límites genera una sensación de vértigo en quienes no se atreven a soñar más allá de lo cercano. Sagitario enseña, con su sola presencia, que el universo responde al tamaño de la fe de cada uno, y esa enseñanza puede ser tan inspiradora como intimidante. Hay además una faceta profundamente espiritual en este signo que lo conecta con los misterios más altos. Sagitario busca no solo la verdad de la vida cotidiana, sino también la verdad eterna, el sentido último de la existencia. Se siente atraído por filosofías, religiones y caminos que amplían la comprensión del cosmos. Esa inquietud lo convierte en un explorador del alma, alguien que se atreve a mirar más allá del velo de lo evidente. Quienes lo observan pueden sentirse pequeños frente a esa sed infinita de trascendencia, porque Sagitario encarna la certeza de que el ser humano no está hecho para arrastrarse en la superficie, sino para elevarse hacia lo eterno. El espíritu épico de Sagitario no necesita hazañas grandilocuentes para manifestarse, porque su grandeza está en la manera en que vive lo cotidiano. Un gesto suyo puede convertirse en inspiración, una palabra suya en guía, una decisión suya en detonante de cambios profundos. Su vida entera se convierte en un viaje heroico, no porque busque la gloria, sino porque se atreve a recorrer caminos que otros temen pisar. Esa grandeza humilde, esa épica que se manifiesta en lo simple, puede intimidar, porque demuestra que no se necesitan circunstancias extraordinarias para vivir con magnificencia, sino valentía para atreverse a ser uno mismo en plenitud. En última instancia, el temor hacia Sagitario no es más que el reflejo del miedo que sienten los demás hacia su propia expansión. Él es la encarnación de lo ilimitado, la demostración viva de que el ser humano está hecho para avanzar siempre, para crecer, para volar. Allí donde llega, despierta ese recuerdo ancestral en las almas, que nacimos para la libertad, para la verdad y para la grandeza. Y aunque ese despertar pueda generar inquietud, es también el inicio de una transformación gloriosa. Sagitario no es un signo que se tema por lo que pueda arrebatar, sino por lo que despierta en el corazón de quienes lo rodean, porque con su fuego eterno recuerda que todos llevamos dentro la chispa de lo infinito. Sagitario guarda un aspecto que suele pasar desapercibido y que explica por qué su presencia provoca tanto respeto como inquietud: su capacidad de vivir en coherencia con su esencia. Mientras muchos se doblegan ante las exigencias externas o se disfrazan para encajar en los moldes sociales, Sagitario permanece fiel a su fuego interno, aun cuando eso signifique caminar en soledad. Esta lealtad hacia sí mismo lo convierte en un signo indomable, difícil de controlar y aún más difícil de predecir.
Ese nivel de autenticidad resulta perturbador para quienes se esconden detrás de máscaras, porque los confronta con la verdad de lo que no se atreven a mostrar. Su relación con el tiempo es otro de los factores que despierta admiración y temor. Sagitario no vive atrapado en la nostalgia del pasado ni encadenado al presente inmediato, sino que se proyecta constantemente hacia el futuro, como un arquero que dispara sus flechas hacia horizontes lejanos. Esa visión lo hace vivir en una dimensión diferente, siempre adelantado, siempre intuyendo lo que está por venir. Estar cerca de él es sentir que lo posible se convierte en tangible, pero también es enfrentar el vértigo de no poder mantener su mismo ritmo. Sagitario vive con la mirada puesta en lo venidero, y esa manera de adelantarse genera en otros la sensación de que nunca podrán alcanzarlo. Otro aspecto poco explorado es su manera de reconciliar lo terrenal con lo espiritual. Sagitario no renuncia a los placeres de la vida, al disfrute del mundo material, a las experiencias que encienden los sentidos, pero tampoco se pierde en ellos. Su verdadera grandeza radica en saber integrar lo humano y lo divino, lo físico y lo trascendente, recordando que el viaje del alma no excluye la celebración del cuerpo ni de la tierra. Esa integración lo convierte en un ser completo, difícil de comprender para quienes viven divididos entre sus deseos y sus aspiraciones. El temor nace al percibir que Sagitario logra un equilibrio que muchos buscan sin alcanzarlo jamás. Su capacidad de inspirar cambios colectivos también es un rasgo que impone. Sagitario no solo transforma su propia vida, sino que impulsa transformaciones en quienes lo rodean. A menudo, sin proponérselo, encarna el rol de guía, de maestro o de líder espiritual que abre caminos nuevos. Su fuego es tan expansivo que toca corazones y despierta conciencias que parecían dormidas. Esta influencia poderosa puede generar resistencia, porque quienes se aferran a estructuras caducas sienten en Sagitario la fuerza que amenaza con desmoronarlas. Es el soplo del viento que anuncia el fin de un ciclo y el inicio de otro, y ese anuncio siempre provoca temor en quienes no están listos para dejar atrás lo viejo. Sagitario también guarda una relación profunda con la vastedad de la naturaleza y del cosmos. Su energía conecta con la inmensidad de los cielos, con el horizonte sin fin, con la amplitud de los espacios abiertos. Su espíritu no puede ser contenido en espacios estrechos ni en vidas reducidas, porque vibra al ritmo de lo infinito. Esa afinidad con lo inmenso genera una sensación de grandeza que puede intimidar a quienes se conforman con lo pequeño. Sagitario recuerda que el ser humano no nació para vivir encerrado en muros, sino para caminar bajo cielos infinitos, y ese recordatorio a veces resulta demasiado desafiante para quienes han elegido la seguridad antes que la expansión. Hay en Sagitario un espíritu de irreverencia que no siempre se comprende. No sigue las normas porque sí, no acata reglas sin cuestionarlas, no se somete a tradiciones que no resuenan con su verdad. Su rebeldía no es caprichosa, es el resultado de una fidelidad profunda a la voz interior. Esta irreverencia lo convierte en un signo capaz de derribar dogmas y abrir nuevas perspectivas. Sin embargo, esa misma cualidad provoca temor en quienes se sostienen en el orden establecido, porque intuyen que frente a Sagitario no hay forma de imponer cadenas que no sean derribadas. Su irreverencia es liberadora, y lo que libera siempre genera resistencia. Otro aspecto que intimida es su modo de entender la abundancia. Sagitario, regido por Júpiter, no ve la vida desde la carencia, sino desde la posibilidad infinita. Su fe en la expansión lo lleva a confiar en que siempre habrá más caminos, más oportunidades, más aprendizajes. Esta visión de prosperidad no depende de lo que posee, sino de lo que confía en que puede alcanzar. Quienes viven desde el miedo a perder se sienten inseguros frente a Sagitario, porque él demuestra que el verdadero poder no está en retener, sino en creer y en abrirse a lo ilimitado. Su abundancia interior genera temor en quienes no han descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en la certeza de que el universo es inagotable. Sagitario también encarna la fuerza del perdón. No se aferra al rencor porque entiende que hacerlo es una forma de prisión. Su fuego no carga cenizas innecesarias, siempre prefiere la expansión de lo nuevo antes que el peso de lo viejo. Esa capacidad de soltar resentimientos desconcierta, porque para muchos resulta imposible liberarse de las heridas del pasado. Sagitario enseña que perdonar no es debilidad, sino una de las expresiones más altas de libertad. Y quienes no saben soltar sienten temor frente a un ser que avanza ligero, sin cadenas, mientras ellos permanecen atados a lo que ya no existe. En lo más profundo, Sagitario es temido porque simboliza lo incontenible, lo indestructible y lo eterno en el espíritu humano. Representa la llama que nunca se apaga, la voz que siempre busca, la mirada que jamás se conforma.
Su esencia es un llamado a la grandeza, a la expansión y a la fe en lo ilimitado. Allí donde aparece, se rompen muros, se encienden fuegos y se abren horizontes. No se le teme por lo que pueda quitar, sino por lo que obliga a despertar. Sagitario es un recordatorio de que el alma no nació para vivir pequeña, sino para abrazar el infinito con todo su ser, y esa revelación, tan gloriosa como desafiante, es la que lo convierte en un signo temido y venerado al mismo tiempo. Sagitario posee un don que rara vez se menciona con suficiente profundidad, la capacidad de mantener la mirada elevada aún en medio de la adversidad. Su fuego interior no se apaga frente a la tempestad, sino que se convierte en una llama que ilumina la oscuridad. Esa habilidad de encontrar significado en las pruebas lo hace imponente, porque mientras otros se quiebran o retroceden, Sagitario se fortalece y avanza. En él, la derrota nunca es final, sino un impulso para disparar sus flechas más alto. Esta visión de la vida lo convierte en un signo que intimida, pues demuestra con su ejemplo que el sufrimiento puede ser transformado en sabiduría y que ningún obstáculo es capaz de vencer a un espíritu que confía en la inmensidad del universo. El misterio de Sagitario también radica en su capacidad de trascender las fronteras del pensamiento humano. Su mente no se limita a lo concreto, sino que explora terrenos filosóficos, espirituales y metafísicos. Este signo busca comprender la totalidad de la existencia, lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Esa sed de conocimiento superior lo convierte en un viajero del espíritu que se atreve a internarse en preguntas que otros temen siquiera formular. Lo que genera temor en muchos no es su conocimiento, sino la amplitud de su mirada, porque expone cuán estrechas pueden ser las visiones de quienes lo rodean. Sagitario es como un puente hacia el infinito, y atravesarlo implica dejar atrás las seguridades más limitantes. Hay en su esencia una fortaleza moral que impone. Sagitario no se conforma con lo que es fácil, ni con lo que conviene, ni con lo que dicta la costumbre. Su espíritu se guía por principios internos que trascienden las reglas externas. Vive de acuerdo con un código que nace de la verdad que descubre en su interior, y eso lo vuelve incorruptible frente a fuerzas que buscan desviarlo. Esa integridad provoca miedo en quienes esperan encontrar grietas para dominar a otros, porque en Sagitario no hay rendición a la manipulación. Se sostiene en sus convicciones como un arquero firme que no baja el arco aunque la tormenta arrecie. Otro aspecto que a menudo no se desarrolla con la fuerza que merece es su relación con la inspiración colectiva. Sagitario es portador de una energía que eleva a las masas, que enciende la chispa de la esperanza en tiempos de incertidumbre, que convierte un simple gesto en una llamada al despertar. Su entusiasmo es tan poderoso que trasciende lo personal y se convierte en una fuerza que moviliza corazones y conciencias. Muchos temen este poder porque no responde a estructuras ni a jerarquías, nace de lo auténtico, de lo espontáneo, de lo luminoso. Allí donde Sagitario se manifiesta, surge un aire de renovación que sacude todo lo que parecía inamovible. Su espíritu indómito también se refleja en la manera en que se enfrenta al miedo mismo. Sagitario no es ajeno a los temores, pero los vive como parte del viaje. Donde otros se detienen, él avanza con fe, convencido de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el arte de atravesarlo. Esa manera de mirar los desafíos convierte a Sagitario en un guerrero de lo invisible, alguien que demuestra que lo que aterra pierde fuerza cuando se enfrenta con determinación. Esa actitud provoca asombro, pero también inquietud, porque muestra que gran parte de lo que nos paraliza son sombras creadas por nuestra propia mente. El poder de Sagitario está igualmente en su capacidad de ver más allá de las limitaciones culturales, sociales o personales. Para él, cada ser humano es un universo en expansión, y no existen etiquetas que lo definan por completo. Su visión incluyente, abierta y universal lo convierte en un signo que derriba prejuicios y que se atreve a convivir con lo diferente sin miedo. Esa amplitud de mirada puede incomodar a quienes viven encerrados en sus propias fronteras mentales, porque les recuerda que la grandeza no se alcanza defendiendo muros, sino abriendo puertas. Sagitario, además, guarda la fuerza de la esperanza como arma sagrada. La esperanza en sus manos no es un refugio pasivo, sino un motor que lo impulsa a seguir caminando. Esa esperanza es contagiosa, poderosa y revolucionaria, porque enciende en otros el deseo de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Esta cualidad es profundamente transformadora, y a la vez temida, porque quienes han renunciado a sus sueños sienten la incomodidad de ver a Sagitario mantener viva la fe en lo imposible. Él demuestra que la esperanza es invencible, y que mientras arda en el corazón, ningún destino está sellado. Su esencia también está profundamente ligada a la expansión de la conciencia a través de la experiencia.
Sagitario no es un signo que se limite a teorizar o imaginar, necesita vivir, sentir, recorrer caminos, enfrentar riesgos. La vida para él es un campo de aprendizaje continuo, y cada paso que da amplía su visión. Esa pasión por la experiencia directa desconcierta a quienes prefieren aprender desde la seguridad de la distancia. Temen a Sagitario porque se sumerge en la vida sin reservas, y al hacerlo descubre verdades que otros jamás alcanzarán desde la quietud. La magnitud de Sagitario también se encuentra en su capacidad de reconciliar la dualidad del ser. Es mitad humano y mitad divino, mitad instinto y mitad espíritu. Esa integración lo convierte en un ser completo, que no niega ninguna de sus facetas, sino que las utiliza como impulso para elevarse. Esta dualidad, lejos de fragmentarlo, lo engrandece, y quienes lo observan perciben en él un eco de lo eterno, algo que trasciende lo meramente humano. Ese reflejo de lo divino puede provocar temor, porque recuerda que todos tenemos dentro una chispa sagrada que exige ser reconocida. En última instancia, lo que se teme de Sagitario no es su fuego ni su libertad, sino la verdad que representa: la vida no es estática, es movimiento, no es encierro, es expansión, no es resignación, es aventura. Sagitario encarna el llamado de lo infinito, el rugido del alma que se niega a vivir dormida. Su grandeza es un espejo que refleja lo que cada uno podría llegar a ser si se atreviera a romper sus cadenas. Y es en ese reflejo donde nace el temor, porque muestra con claridad que la limitación no está afuera, sino dentro. Sagitario es el recordatorio eterno de que el destino humano es tan grande como la fe que se deposita en el vuelo.